dijo, llévesela. No podía quedarme con ella, pues si no me la regalan, ¿verdad? Pues es una pluma, pero no puedo tomar algo que no es mío. Entonces, para Dios es lo mismo que me robe una pluma a que le robe a mi vecino $10,000. Para Dios es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar esta tarde hermosa. Vamos a hablar un poco acerca, ¿se acuerdan de las parábolas? Dios me ha hablado mucho acerca de las parábolas y las parábolas y las parábolas, que las hemos leído como 1000 veces, pero luego a veces, por ejemplo, esta parábola que vamos a hablar ahora, yo le pongo por nombre, una parábola del Señor dueño de la viña. El Señor dueño de la viña. El encabezado de esta parábola en tu Biblia, seguramente igual que la mía, el encabezado, eso se lo puso los traductores, eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Sí, tiene el encabezado donde dice los obreros de la viña. En tu Biblia dice eso, en Mateo 20, Mateo capítulo 20 dice los obreros de la viña. Esos encabezados no son de la Biblia, o sea, son encabezados de aquellos que distribuyeron los versículos. La Biblia no fue escrita como tú y yo la leemos en cuanto al acomodo de los números. No tenía números, se le pusieron los números para que fuera más fácil para nosotros leerla y entenderla. De tal manera que estos encabezados se lo pusieron la gente que los tradujo al idioma que estamos leyendo. Entonces, yo no le llamaría los obreros de la viña, sino la viña del Señor, porque aquí vamos a ver ciertas cosas que antes ni yo misma había entendido, créanmelo, hasta que me puse a investigar bien, digo, ¿por qué Dios me lleva otra vez a leer a estos? Sí, ya los he leído tantas veces, pero hay cosas que poco a poco las vamos pidiendo a Dios que nos abra el entendimiento, que tú dices, oye, pero pues un obrero de una viña, pues qué me importa, ¿verdad? ¿Cuántos conocen un viñedo? Así, mire, aquí hay un viñedo. ¿Cuántos han ido y han conocido un viñedo? O sea, la planta de las uvas. Todos. Bueno, aquí en el valle nos invitó una vez una persona a comer a su casa, muy linda, y en el patio de atrás tenía un viñedo. Y entonces lleno de uvas, me acuerdo, tan bonito que fuimos y ahí estuvimos platicando, lleno de uvas y todo, y me acuerdo que me deja tomar unas uvas, sí, agárrele, ¿verdad? Sabían horrendas, o sea, así como a limón agrio. ¿Por qué? Porque no todas las uvas son buenas para el vino, ¿verdad? El viñedo son las uvas especiales para el vino. Bueno, entonces vamos a ver un poquito acerca de esto, continuando con el estudio de las parábolas. Y entonces nosotros tenemos que ver que cada parábola tiene un significado que el autor que escribió las parábolas quiso decir de acuerdo al tiempo en el que estaba. Tenemos que ver el contexto de lo que había alrededor de cada cosa que leemos, porque no es que cada quien entienda lo que quiera. Pues yo lo entiendo así, yo lo entiendo. Vamos a ver qué había alrededor de todo esto. Y entonces vamos a ver por qué los obreros de la viña. Y esto es lo que los traductores pusieron ahí, pero realmente vamos a ver cuál fue lo más importante. Y vamos a leer Mateo 20, si ustedes traen su Biblia por ahí, dice así, 21, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que va a ser justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario.
y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y les has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muy bien, muy bien. Esta es la palabra preciosa del Señor. Aquí hay un arsenal de cosas. Aquí hay una cantidad grande de cosas que tú y yo podemos aprender. Vamos a ver. Nosotros tenemos que ver que aquí habla de la gracia de Dios. Estamos hablando de un viñedo. En aquellos años, igual y parecido a lo que sucede, dicen que ahorita los mejores viñedos que dicen que hay están en California, que ahí hay muchos viñedos, o sea, la uva especial para hacer los vinos más deliciosos y sabrosos a los que le gustan. De tal manera que dicen que hay una calle allá en California donde se ponen muchos obreros, gente que está esperando a que les llamen para llevárselos a trabajar a los viñedos o a los campos, a las cosas que luego a los patrones necesitan que les ayuden. Bueno, de igual manera, en aquellos años cuando se escribió esto, dicen que se juntaban en una plaza o en un lugar cantidad de gente que no tenían trabajo, y entonces venía el dueño de la viña, porque había viñedos desde siempre, ¿verdad? El vino ha habido. La escritura habla del vino, pero tenemos que tener cuidado del vino, lo que era el vino, el jugo extraído de la uva, y ellos lo fermentaban de tal manera que era el vino que tomaban ellos en sus tiempos de tomar, pero no para emborracharse, para nada. De tal manera que venían, y entonces aquí nos habla de un patrón o de un dueño de una viña, donde dice que vino a la hora primera. Se supone que la hora primera eran como las 6 de la mañana, y luego vino a la hora tercera a las 9 de la mañana, y luego vino a la hora sexta. O sea, de tal manera que dicen que cuando la uva ya está buena para ser extraída, tiene que ser extraída ese mismo día. No se puede quedar un día más o un día menos, porque entonces ya el vino ya no va a tener el mismo sabor, el mismo cuidado. Tiene que ser exactamente, los viñadores saben perfectamente qué día ese vino, esas uvas tienen que extraerse para que después pasen a una prensa y todo lo que sigue. De tal manera que al parecer este patrón viene y se lleva unos obreros para que empiecen a trabajar en el viñedo, pero a la hora tercera se da cuenta que no van a acabar con estos nada más, y era tan grande la viña que necesitaba más gente. Regresa otra vez a aquella plaza donde había gente, regresa y se lleva otros cuantos, pero a la hora sexta dice aquí que va y otra vez, pero fíjense, a los primeros que encuentra con los obreros, dice en el versículo 2, habla de que a ellos, nada más a ellos, a los primeros, les dice: les voy a pagar un denario al día. Era la cantidad que se les daba por un día de trabajo en aquella época. Entonces, a ustedes, a los de las 6 de la mañana, vénganse y les vamos a dar un denario por su trabajo. Pero más tarde dice que cerca de la hora tercera, en el versículo 3, dice que vio que otros estaban desocupados y les dijo: vengan a mi viña y os daré lo que sea justo. No les dijo un denario, si se fijan, les voy a dar lo que sea justo. Y entonces se siguen y van y ve que todavía le hace falta, y cerca de la hora sexta, dice el 5, y novena, hizo lo mismo. El 6 dice: saliendo a la hora 11, que ya era una hora antes de cerrar el trato con todos, ponle que a lo mejor eran las 5 de la tarde o las 4 o 5 de la tarde, a esa hora halló otros, dice el versículo 6, dice que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están desocupados todo el día? Y le dijeron: pues nadie nos contrata.
Y entonces le dijo, fíjense en el 7, id también vosotros a la viña y van a recibir lo justo. Tampoco les dijo cuánto les iban a pagar. O sea, ya se va a acabar el trabajo porque se viene la noche y ya no pueden seguir trabajando. Pero a este viñador había una urgencia, por lo que yo veo. Había una urgencia de que tenían que extraer esa viña, esa vid, tenían que sacarla, porque era urgente, porque para mañana ya lo que quedara ya no iba a ser lo mismo para lo que ellos iban a hacer para el vino. De tal manera que ya de noche, aquí se nos dice que viene el mayordomo, le dijo, ve y le vas a pagar a cada uno, pero vas a empezar primero por los postreros, o sea, primero los que llegaron a las 5 de la tarde. Es lo que yo veo, ¿verdad? Como a las 5 llegaron unos y vas a empezar y a todos les vas a dar un denario. ¿Por qué? Porque él le dio la gana. Fíjense nada más. Porque Dios quiso, porque el dueño de la viña, aquí nosotros podemos ver que el dueño de la viña viene siendo, porque dice, fíjense cómo dice el primer versículo, el reino de los cielos. Es como, fíjense cómo dice, porque el reino de los cielos es semejante a esto que vamos a ver. Había una viña, hay un viñador, hay una viña que es la planta, ¿verdad? Que es el fruto que está saliendo. Hay un el dueño de la viña y es el que viene y busca obreros. Vamos a ver dónde encabemos nosotros. Pero fíjate que al estarle dando a cada uno de ellos, al estarles dando a cada uno su denario, se va primero por los que llegaron al último y los va dejando a los demás. ¿Te fijas cómo estas cosas van teniendo un cambio en las cosas que a veces no entendemos nosotros? Y entonces nosotros tenemos que ver qué pasa en California parecido a lo que sucedió allá en Palestina. La uva es uva y ha seguido siendo lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo era el salario que se les iba a dar a cada uno de ellos, y al final del día todas las uvas fueron cosechadas, por lo que aquí se entiende, ¿verdad? Y el dueño es el que le está diciendo al mayordomo, le vas a ir a pagar a toda esa gente que se había seleccionado. Pero le dijo, y le vas a dar a cada uno un denario, pero los que trabajaron todo el día con una mentalidad de que el que hizo mucho va a llevar mucho, ¿no es cierto? Mira, pues aquí yo nada más barro y limpio y nadie limpia. Y aquí yo tengo 20 años de estar limpiando y aquí va llegando uno y a ese sí le dicen que es muy lindo y que habla muy bien y que hace las cosas. Y yo que llevo aquí 20 años, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando regresa aquel hijo que se había ido a otro lugar lejano a hacer lo que le daba la gana y a gastarse todo lo que le habían dado, cuando regresa y su padre hace una fiesta porque llega su hijo que lo amaba tanto y el hermano le dice, oye, ¿y por qué lo amas tanto? Si fue un desgraciado hijo de la guayaba, se gastó toda la lana que tú le diste y que era tuya y que todavía ni siquiera te mueres y ya le diste todo. Y encima de todo, mira todo lo que hizo. Y yo que estoy aquí metido todo el día y te ayudo y todo lo que tú quieres yo hago y no me dan nada ni siquiera. Es lo mismo que estamos hablando. O sea, es una parábola muy parecida a lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que que va llegando, mira, le dan todo, y a mí que yo tengo aquí 20 años no me dan nada? Y a mí nadie me dice que yo hago bien las cosas, y al que va llegando le dice, ay, qué bien lo hiciste, mira, Dios te va a bendecir, y a mí ni me bendice ni me da nada. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando más. Pero aquí habla de la justicia. Aquí estamos hablando de lo que es la justicia. Entonces, ¿por qué le pagas a estos si no hicieron nada? ¿Verdad? Aquí estamos viendo que empezaron a murmurar los que llegaron a las 6 de la mañana a trabajar y llegaron hasta las 6 o 7 de la tarde trabajando, les dan lo mismo que el que trabajó 1 hora. Espérame tantito. O sea, en la vida que tú y yo llevamos y lo que tú y yo conocemos, pues como que no es justo, ¿verdad que no? Como que no es justo. Si tú tienes un trabajador que trabajó las 8 o 10 o 12 horas, y le vas a pagar lo mismo que el que trabajó 1 hora, pero la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres.
Por eso es que nuestra justicia no tiene nada que ver con la de Dios, nada. Cuando tú y yo venimos a la palabra, nos damos cuenta que es otro tipo de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia del hombre. La justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Esa es la justicia también de Dios. ¿Qué es lo que nos merecemos por haber pecado? Dice que la muerte. La muerte es lo que nos espera por tú y yo haber pecado. Y todos los que aquí estamos sentados, aquí, todos hemos pecado. Ninguno puede decir, no, yo no peco, yo soy muy linda. No, yo soy tan hermosa que mira, lo que me digan yo hago. Pero pecamos en el corazón, pecamos en el pensamiento, pecamos de muchas maneras, porque ninguno es bueno, dice la Escritura. De tal manera que aquí vemos cómo nosotros podemos vernos en esta viña. ¿Dónde estamos nosotros? Fíjense, aquí estos amigos estaban listos para la huelga. ¿Sí te fijas? Estaban listos, ya estaban enojados contra el dueño, los que habían llegado a las 6 de la mañana. Sí, aquí en Estados Unidos no existen los sindicatos, pero yo vengo de un país donde hay sindicatos por donde quiera, y entonces la gente se junta, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa donde yo no era de sindicato. Había mucha gente que era perteneciente a un sindicato. Yo no entendía cuando llegué ahí. Yo era contratada por la empresa, no por el sindicato. Entonces me dijeron, no, está muy mal que tú estés contratada por la empresa porque te van a correr a la hora que les dé la gana. En cambio nosotros que somos sindicalizados, el sindicato nos defiende. ¿Y a ti quién te va a defender? Te van a correr, a la hora que les dé la gana te van a correr. Así me dijeron cuando yo llegué ahí. Pero yo no tenía otra opción, o agarraba ese trabajo o me quedaba sin trabajo, porque el sindicato a mí no me daba trabajo, me daba la empresa. Entonces yo dije, bueno, pues, y así creí eso, lo que me dijeron llegandito ahí, pero dije, pues como no me contrata el sindicato, yo voy a hacer lo mejor que pueda, y trabajé lo mejor que pude, y nunca me corrieron en los 18 años que trabajé en esa empresa. Jamás me corrieron, ni pasé cosas así, pero yo trabajé siempre hasta que yo misma renuncié a los 18 años, y yo me mantuve porque yo traté de ser honesta, traté de ser una trabajadora normal, bien, haciendo las cosas que me mandaban a hacer, porque yo obtenía un salario y muy bueno además, de tal manera que yo tenía que hacer lo que se me decía y yo trataba de ser obediente, ¿verdad? Pero el hombre normalmente tiene el deseo de que nos vamos a juntar y vamos a ver nuestros derechos y vámonos y el mismo sindicato tumbaba jefes, tumbaba esto, hacían de las suyas, eran tremendos, y yo decía, ¿cómo? Porque se unían, porque el hombre se une para lo no muy bueno, ¿verdad? Siempre. Y acá, gracias a Dios, aquí no hay eso, pero en México hay mucho de eso. Ahora, son muy buenos en origen también los sindicatos porque ayudan a los trabajadores y todo, pero también tiene sus contras en todas estas cosas. Y nosotros debemos de saber que el único que nos defiende y que nos ayuda en nuestra vida es nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos de ver cómo ellos estaban enojados porque ellos habían hecho un trato. Y entonces estaban juntando y estaban murmurando. Dice, ¿con quién murmuras tú? Digo, aquí no hay murmuradores, pero la gente que murmura se junta con otros, ¿verdad que sí? Se junta con otros que sean igual que ellos para que los escuchen, y entonces murmuraban. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esa es la naturaleza humana. No me gusta esto y en vez de ir a hablar con el mero jefe, oiga, no estoy de acuerdo, no, vengo y busco a alguien igual que yo y nos agarramos y buscamos 3 y 4 y vamos a ver qué hacemos en contra de este patrón porque nos está quitando, nos está pagando mal, en fin, y esto aquí nos da a entender cómo fue así. Entonces, tenemos que aprender que hay una doctrina de la elección, o sea, Dios elige quiénes son los que van a estar con él. Fíjate nada más, esto es algo tremendo. Dios elige a quién va a dar misericordia. Fíjate nada más, nosotros tenemos que aprender quién es él. Dios da gracia, dice la Escritura, a algunos. Fíjate, no está tan sencillo. Mira, aquí hay una parte en el libro de Romanos, capítulo 9, en el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea,
Dios elige a quién le va a dar misericordia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, está hablando Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, no es para todos. Observen, por favor, no es para todos la misericordia de Dios, no es para todos la gracia de Dios. ¿Sí se fijan? Porque esto es algo distinto. Y dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende de tus obras, no depende de lo bueno que seas, la salvación. Estamos hablando aquí, esta viña es la salvación. Te está llamando el Señor que vengas a su viña porque vas a ser salvado. ¿Salvado de qué? Fíjate, es algo muy fuerte que muchos no lo entienden. Salvados de la ira de Dios. La Escritura habla de la ira de Dios. La ira de Dios, dice la Escritura, viene sobre los hijos de desobediencia. Hay ira muy fuerte de Dios que nosotros tenemos que ser salvados de eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene ira. No es para aquellos que le aman al Señor, porque Él nos creó. Si Él nos creó, es como si tú tienes, por ejemplo, es un ejemplo que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero es como si tú tienes una mascota en tu casa y tú la trajiste. Le enseñas que debe de hacer las cosas así, que no debe de ensuciar acá, que no debe de hacerse pipí en tal lado. Dice que, pero esa mascota sigue haciendo lo que le da la gana. ¿Tú qué haces? Pues tienes que enseñarlo. No quiere aprender, ¿qué haces? No vas a pasarte toda la vida con un animalito que te está destrozando la casa, ¿verdad? No sé si alguno ha vivido algo así. Nosotros no somos animales nunca, jamás lo he pensado, somos sus hijos. Pero si tú tienes un hijo que es desobediente, Dios tiene siempre misericordia de sus hijos para que vengan a su camino. Pero por ejemplo, ¿por qué Dios tuvo misericordia de Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo era un hijo de la guayaba. Pablo andaba destrozando iglesias cristianas. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia de Pablo y no tuvo misericordia de Pilatos ni de Herodes? ¿Por qué no dice la Escritura que ellos se convirtieron? No dice. De Faraón, por ejemplo, cuando deja salir a mi pueblo, no los dejo y no los dejo. ¿Por qué Faraón, según la Biblia, no fue convertido? Y así tú puedes ver, por ejemplo, Abraham. Abraham fue convertido y sacado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad sumamente idólatra, sumamente perdida, y de ahí fue sacado Abraham. Abraham venía con un contexto idólatra y perdido, lleno de pecado. Sin embargo, Dios vio algo en Abraham, que Abraham iba a atender el llamado de Dios. Y esa es la elección que hace Dios. Dios conoce los corazones de todos nosotros y Él sabe quién es el que va a atender a su llamado. El Dios lo sabe. Dios sabe si tú en tu corazón estás maquinando, esta vieja loca ya me tiene harto. Cada quien habla como puede, ¿verdad? Y como quiere. Esta señora ya me cae gorda porque no sé. Dios lo sabe. O sí, pues tiene razón, pues porque aquí dice, yo ya estoy leyendo y Dios me está hablando. Dios lo ve, Dios ve todo lo que traemos cada uno de nosotros en el corazón. Entonces por eso dice, no depende del que quiera, no depende de mis obras. Es que yo soy bien linda. No, hombre, mira, yo barro bien bonito, vengo y pongo. Había una señora hace muchos años que ella limpiaba y se traía sus mejores aceites y ponía aquel lugar donde hace muchos años estuvimos y le limpiaba, pero no le hables así algo que le caía gordo porque te aventaba un zarpazo. Pero eso sí tenía, lo que hacía, le dejaba y se traía el aceite más fino y elegante con los trapos más elegantes y ponía aquello pero que parecía un espejo. Pero cuidado con que tú le hablaras algo que le cayó gordo porque te aventaba así pero feo. No es eso, no es por obras, no es por obras. Dios es misericordioso, pero no comete injusticias. Aquellos que no reciben su gracia, entonces reciben su justicia, que es, fíjate, observa estas palabras, los que no reciben su gracia, reciben su justicia. La gracia es un don que te da un regalo que tú no lo mereces, ni yo tampoco, porque somos pecadores. Esa es la gracia. La justicia es darle a cada uno lo que se merece. Este es pecador,
esta es pecadora. Entonces, sobre esta, ¿qué viene? ¿Cuál es la justicia de Dios? Es la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Esa es la justicia de Dios. Pero entonces Pablo por eso dice, ¿hay injusticia de Dios? No, pero es como si tú dices, bueno, yo sé que las leyes del tránsito es que no me puedo pasar en rojo en un semáforo. Esa es la justicia son las leyes de las ciudades, ¿ok? Pero yo me paso en rojo y vienen y venga para acá. Su ticket, o vete a saber lo que siga. Ay, qué injustos. ¿Es injusticia eso? No, porque esa es la justicia, es que si tú te pasas en rojo, te llevas un ticket, depende de quién te toque, ¿verdad? O depende de los destrozos que tú hayas hecho. Tú tienes derecho a lo que sigue, porque esa es la justicia de los hombres. Entonces, justicia es darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué me merecí por haberme pasado en rojo? Voy a Nueva York, yo no conozco Nueva York, pero voy en mi carro y me meto en una calle que me meto de contrarruta, en una calle de las amplias, ¿cómo ven? Y yo le puedo decir al oficial, es que yo no sabía que esta calle no me podía meter en contrarruta, no sabía que nada más era para acá, yo pensaba que era para allá. ¿Qué me dirían? Bueno, pues no sabía, que le vaya bien. ¿Me dirían eso? Claro que no. La justicia es que usted se metió en contrarruta, pudo haber provocado X y Z, va para el botellón, o no sé a dónde se lo lleve, no sé cuál sea la justicia. La justicia dice que usted se lleva esto o se lleva aquello, ¿no es cierto? Bueno, la justicia de Dios es igual. Clara pecó, la paga del pecado, o sea, a Clara, lo que merece Clara es la muerte. Fíjense, no, esto está terrible. Y estamos hablando de muerte espiritual, no es de que a la horca, no. Muerte espiritual, o sea, de tal manera, la muerte espiritual, ¿qué quiere decir? Que hay una barrera y que yo ya no puedo hablar con Dios. Dios ya no se comunica conmigo. Esa es la muerte espiritual. No oigo su voz, ya leo la Biblia y no me habla nada, como que nada, pues realmente ni sirve esto, no me gusta, no le veo ningún objetivo. Ahí hay muerte espiritual. Pero cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón, empezamos una nueva vida y las cosas cambian. Fíjate, los obreros que se quejaron pensaban que el amo no tenía derecho de usar sus propios recursos como él quería. El amo, él era libre de darle a cada uno lo que él quería, ¿o no es cierto? Esto dice lo que acabamos de leer. Yo le di a cada uno lo que yo quise. ¿Tú quién eres para venirme a decir a mí que soy el dueño de la viña? Aquí el dueño de la viña es Dios, porque dice el reino de los cielos es semejante. Está hablando de un dueño de la viña, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso. No es injusto con nadie. La viña es el reino de los cielos. El denario es la vida eterna. Les dio un denario a cada uno, la vida eterna. Unos llegaron al final, otros llegaron 20, 50 años antes, y todos tenemos derecho a llegar a la palabra, a llegar a estar a un lado del Señor en esa vida eterna. Fíjate nada más, ¿qué podemos aprender de todo esto? Nosotros somos partícipes del reino de los cielos. Tú y yo somos partícipes de la bendición del dueño de la viña. Tú y yo somos partícipes de lo que viene para nosotros. Imagínate nada más. ¿Qué enseñanzas vamos a tener tú y yo aquí? Número 1, la salvación no se gana. No se gana, solo se recibe como un regalo. No es porque yo haya sido muy buena o muy mala que yo me voy a ganar la salvación. Fíjate, estamos hablando de que la salvación puede ser como el denario, la vida eterna para mí, vida eterna con Dios, porque acuérdense que hay vida eterna en el infierno también, porque ahí eternamente se va a quedar, o hay vida eterna con el Señor. Yo me la voy a ganar esa vida eterna, pero no por mis actos, no por lo que yo haga, no por todo lo que yo he hecho, sino me la voy a ganar porque Dios me ama, por su gracia que es un regalo inmerecido. Yo no merezco todo lo que Dios tiene para mí, yo no lo merezco. Dios es gracia a todos
los que creen en Él. Gracia es un regalo inmerecido para todo aquel que le cree. Nada más eso lo está pidiendo. Y cuando tú tienes la gracia y la fe, por consiguiente, tus obras van a ser buenas. Por eso tenemos que tener cuidado qué hacemos, qué permitimos en nuestra casa. Si tú tienes hijos pequeños, no permitas pecado en tu casa. Cuida a tus hijos, cuídales todo lo que ven, lo que oyen, con quién se juntan. Si tus hijos van creciendo, checa qué están haciendo y no permitas que caminen en pecado, aunque se enojen contigo, aunque no te vuelvan a hablar. Lo siento mucho, hijo mío, esto no está correcto. Aunque no me quieras volver a hablar y aunque te vayas de la casa y aunque no me vuelvas a venir a ver, esto te voy a decir porque esto lo dice Dios, no lo digo yo. Y esto te trae destrucción, hijo mío. Si tú haces esto, mira, el fin de lo que estás haciendo, hijo mío, es muerte. Hija mía, te gusta acostarte con quien se te ponga enfrente, hija mía, estás trayendo destrucción a tu vida. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un pecado y tú no puedes acostarte con nadie más que con el que va a ser tu esposo, con el que va a ser y cuando sea tu esposo, no antes. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir, hija mía, que tú vivas una vida de pecado, porque te vas a caer, porque tu vida va a ser destructiva. Y a mí Dios me mandó para que te muestre el camino. ¿No te gusta? No tengo más que decirte, hija mía o hijo mío. Diles, si alguien vive en tu casa, no lo aceptes, que vengan a traerte la maldición a tu casa. No lo permitas nunca. Di siempre la verdad. Habla, porque nosotros somos hijos del dueño de la viña, tú y yo. Número 3, Dios inicia la salvación viniendo a buscarnos. Fíjate, aquí dice que el dueño de la viña vino a buscar a la plaza a aquellos gentes que estaban ahí, los obreros. Él vino personalmente a buscar a esas almas que vinieran y los traía pagándoles algo. Les estaba dando un premio. Si te fijas, te voy a pagar lo que vas a hacer. El dueño de la viña busca obreros para su viña. Si tú te fijas en esta preciosa parábola, aquí nos habla. No los contrató para venir a no hacer nada. Los contrató para trabajar, porque había trabajo duro por lo que se ve. Todo el día trabajaron los que llegaron temprano. Dios busca constantemente y no se cansa de ir a buscar y buscar y buscar obreros para su viña. Siempre está buscando obreros para su viña. Dios cumple sus promesas a los que lleguen antes o a los que lleguen después. ¿Se acuerdan de aquel cuando estaba Jesucristo en la cruz y que estaba al lado de dos malhechores y que uno lo injuriaba a Jesús y decía, no me acuerdo qué tanta cosa decía de Jesús, pero el otro que estaba a su lado le dijo, en verdad tú eres el Hijo de Dios, le dijo. O sea, en ese momento se convirtió toda una vida de malhechor, toda una vida fuera del Señor. Y en ese momento se convierte porque se da cuenta que el que están matando aquí al lado, ese verdaderamente es el Hijo de Dios, del que muchos ni creyeron y hasta la fecha no le creen. Pero en ese momento aquel malhechor dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando voltea a Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, al momento de creer, ese hombre nunca hizo una buena obra. Observa, nunca hizo una obra. Nuestra salvación no es por obras. Nunca hizo nada bueno, todo fue malo en su vida. Sin embargo, en el último segundo de su vida, él reconoció quién era el Señor y le dijo, vas a estar conmigo ahorita, porque ya se iban los dos. ¿Te fijas qué hermoso? No hizo obras. Ahora, si tú y yo tuvimos la oportunidad de que nos abrió los ojos antes de irnos a su presencia, es porque quiere que tú y yo seamos esos obreros que trabajan duro para tener esa vida eterna que nos está esperando. Dios cumple siempre sus promesas. Dios nos da más de lo que merecemos y Él sobrepasa nuestras expectativas. ¿Tienes casa? ¿Tienes un techo? ¿Tienes auto? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes familia? No estás solo. Y si estás solo, Dios te va a mandar a alguien para que no estés solo si tú se lo pides. Y tenemos un Dios bueno, misericordioso, con gracia. Yo siempre les digo, no te quedes sola, no te quedes solo, se los digo y se los repito.
Tú quieres una pareja, pídela. Yo la pedí. Yo estuve sola muchos años de mi vida. Me quedé sola con 2 niños, que yo me quedé sola, abandonada. Todavía no conocía del Señor en aquella época de mi vida pasada. Pero en mi ignorancia yo pedía a Dios, en mi humilde entender, no sabía ni dónde estaba Dios, pero le hablaba y le decía: Dios, yo quiero una pareja, yo quiero a alguien que esté conmigo. Y cuando el Señor me permite conocerlo, no había pasado un mes que llega mi esposo. Dios me concedió lo que yo le pedí. Vio mi corazón, que yo no me quería quedar sola. Y yo quiero decirle a la que esté sola o al que esté solo: pídale a Dios. Yo se lo pedí, a mí me lo concedió, te lo voy a conceder a ti. Yo no soy más que nadie. Yo soy una humilde y sencilla creyente de que lo que dice la Escritura se concede. Y Dios quiere que tengamos una pareja. Dios quiere que no nos quedemos solos. Por bien o por mal que te haya ido, yo no sé, cada uno, pídeselo. Dile: Señor, yo no me quiero quedar sola o solo. Yo quiero, Señor, que me mandes a alguien, que yo sea feliz. Y te voy a decir algo: Dios me mandó al hombre especialmente para mí, porque es el hombre que me hace feliz, y yo espero hacerlo feliz también a él. Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Yo no lo merecía porque ni lo conocía, pero al conocerlo, Dios me abrió mis ojos. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de privilegios. Dios nos permite trabajar en su viña. Él nos da ese privilegio de servirle, de amarle, de ser personas que están dentro de su viña, para que tú y yo seamos fieles para Él y trabajemos para Él. Nadie en la parábola que tuvimos aquí, que hemos leído, nadie recibió injusticia. Si tú te fijas, a todos se les pagó. Él no dio injusticia a ninguno. Y estos trabajadores de regreso empezaron a chismorrear. Si tú te fijas, al final se pusieron enojados. Si nadie les dijo que por qué, nadie les dijo otra cosa. El reino de Dios es algo grande. Y el dueño de la viña Él es el propietario, y es Él la autoridad soberana para ser misericordioso. Dice la Escritura: con el que Él quiere. Y si tú estás aquí, mira, Dios te trajo. Tú no viniste porque te dio la gana o porque no tenías otra cosa que hacer. Tú viniste a recibir esa misericordia y esa gracia de Dios, porque Él es bueno, porque Él nos trae a su reino. Él nos trae para que nosotros nos llenemos de su gracia preciosa. Él nos trae a que le amemos, porque Él es digno de ser alabado, de ser honrado. Ponte de pie y vamos a honrarlo, vamos a alabarlo. Y si Él nos está llamando a su viña, es para que tú y yo le trabajemos con gozo, con alegría. ¿De qué manera voy a trabajar, Señor? Número 1, háblale a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es lo número 1 que Dios te pide que lo hagas. Ve y dile a otros. Ve y dile a otros que Él es digno, Él es poderoso, Él es eterno. Y vamos a orar por Él, por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para que Dios nos dé esa fuerza para estar dentro de su viña, y que seamos de los que vamos a cosechar aquellos lugares donde el Señor nos va a llevar, para que su gozo sea en cada uno de nosotros. Así es que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Amén. Nada me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Inclínate. Tú eres Dile: Señor, tú lo eres.
Eres digno. Impresionante. Eres digno. Digno. Gracias, Padre. Impresionante y digno. Gracias. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno.